Muy buenas noches a todos, yo soy Vanessa Vallejo, esto es Colombia desde la derecha, el nuevo espacio que tenemos en el Pan Am Post, donde vamos a analizar los hechos más importantes de la semana en Colombia. Hoy tengo el gusto de estar con dos personas a las cuales admiro mucho y con las que seguro vamos a aprender mucho y nos vamos a divertir mucho hablando de las noticias de Colombia. Demar Córdoba y Juan David García. Buenas noches, señores. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juan David. Buenas noches a toda la audiencia, la teleaudiencia que a esta hora llega a través del Facebook Live a esta transmisión. Apreciados Vanessa y Demar, un saludo muy especial para ustedes y para la audiencia de Colombia desde la derecha. Me siento muy honrado y muy contento de poder compartir con ustedes este espacio de opinión, de análisis y de reflexión sobre la actualidad y la realidad de Colombia. Un saludo a los dos. Bueno, sin más, empecemos porque el tiempo es corto y tenemos muchos temas, como siempre, en Colombia. Yo quisiera abrir este primer capítulo de nuestro programa hablando de los incumplimientos de las FARC, porque recordemos que ellos se comprometieron a que el 31 de julio iban a entregar todo y se iba, digamos, a acabar su plan, se iba a completar su plan de reparación. Eso fue lo que se acordó en el acuerdo Santos-FARC, ¿no? Bueno, 31 de julio es ya casi, y lo que vemos es que no han cumplido, pues, muchas de las cosas que se comprometieron a hacer, ¿no? No han cumplido con nada. Esa es la mejor forma de definirlo, Vanessa y Juan David. Miren ustedes, las FARC se comprometió a entregar, recuerden ustedes, barredoras, traperos, cucharas, pocillos, palos de escoba. Eso fue lo que entregaron, eso no fue lo que se comprometieron. Ni siquiera entregaron vasos, ni cucharas, ni pocillos, porque eso hacía parte del menaje de cada uno y se lo llevó para su casa. Vaya a saber usted a dónde lo metió. Pero miren, de los bienes que las FARC ha entregado o que dice haber entregado a la Sociedad Especial de Activos,
45% de los bienes de las FARC verificados por la Sociedad Especial de Activos no tienen vocación reparadora, o sea, no sirven para nada. ¿Cuántos bienes reportados por las FARC? 722 bienes inmuebles. ¿Cuántos se pueden utilizar para las víctimas? Uno de 722 bienes, solamente uno. Y así podemos seguir. Miren ustedes. Datos entregados a la Fiscalía General de la Nación, los bienes con fin de extinción del dominio de las FARC, asciende el costo de esos bienes a 2.5 billones de pesos. ¿Se ha podido monetizar? No se ha podido monetizar. Y así por el estilo, ¿cuántos armas entregaron? ¿Recuerdan ustedes el dato? No. Estamos hablando de oficialmente. Pero antes de pasar a las armas, es que estamos hablando de una de las organizaciones criminales más ricas, más acaudaladas del mundo, según la revista Forbes y según la revista The Economist de Inglaterra. Este grupo terrorista tiene alrededor un patrimonio de alrededor de 10 billones de dólares o de 10.500 millones de dólares. O sea, es una organización inmensamente rica que no ha entregado prácticamente nada. Entonces, esto bien se puede calificar como el mayor lavado de activos de la historia de Colombia o del mundo. El mundo. Sí, bueno, ya que está hablando de dinero, lo que han entregado hasta ahora son 2.114 millones de pesos y se habían comprometido a entregar 12.070 millones de pesos. Es decir, hay 10.000 millones de pesos que no han entregado y que se habían comprometido a entregar. Con lo de las armas, Demar, ¿cuántas eran las armas? Las armas que por fin se lograron contabilizar, porque recuerden que inicialmente hubo unos containers de la ONU llenos de armas, con 7.000 armas. Logró la entrega efectiva, dice y lo certifica la ONU, de 8.994 armas. Pero ese no es el problema. El problema es ver cuántos guerrilleros surgen. Se desmovilizaron 13.510 guerrilleros. Y entonces solamente 8.994 armas. ¿Qué pasó con las otras? Esos no tenían armas, esos guerrilleros no tenían armas, se dedicaban a la contemplación de la tierra. Pero además, miren otro incumplimiento que vale la pena repasar. No entregaron a los menores de edad. Qué dolor pensar en cuántas familias perdieron a sus hijos porque se los raptaron, se los robaron, los violaron, las hicieron abortar a las niñas en las FARC. Y estamos hablando de los menores de edad. La Fiscalía para el año 2016 reportaba en las bases de datos y con las denuncias 6.800 menores de edad en poder de las FARC. ¿Cuántos entregaron? 144 menores. Eso fue lo que hicieron. Y la a reclutar. Claro, siguen reclutando, claro, pero la pregunta también, yo creo que la pregunta más importante es, ¿dónde están esos más de 6.000 niños que sabemos que fueron reclutados? Porque yo recuerdo para esa época cuando las FARC dijo que iba a entregar los niños, una columna de Salud Hernández en la que ella decía que ella temía mucho que muchos de esos niños hubieran sido asesinados, porque constituían en sí mismo una prueba de un delito, del delito de reclutamiento de menores, y además todo lo que esos niños podían contar resultaba un peligro muy grande para las FARC devolverlos. Entonces tenemos más de 6.000 niños que no sabemos qué se hicieron y tenemos a 9 congresistas de ese grupo que tiene a 6.000 niños desaparecidos y que no da razón de ellos. Congresistas, Vanessa y Juan David, que todos los días luchan por los derechos de los excombatientes. No hacen otra cosa. Pero también por los derechos de los cocaleros, porque miren ustedes un dato curioso. En el Congreso de la República se ha venido intentando y pasó en comisión primera de Senado un proyecto que ha presentado las FARC que busca despenalizar prácticamente el delito de narcotráfico, si lo quieren ver desde la siembra de la hoja de coca. Recuerden que no es lícito en Colombia sembrar hoja de coca, no es lícito.
y pretenden despenalizar precisamente eso. Han pretendido en medio de esta cuarentena pedirle a la ministra de Justicia que en ese decreto que se diseñó para lograr la libertad de algunas personas que están privadas de la libertad por delitos menores, logran encajar también ahí las personas que están siendo procesadas por el delito de haber sembrado coca en los campos colombianos. Y esa es su lucha permanente, su lucha que se va enfocando obviamente en medio de una realidad que es muy cruda, Juan David. Recuerde usted, año 2015, Juan Manuel Santos, negociación de paz con las FARC, idea efectiva que se cumplió, suspender los bombardeos, suspender las fumigaciones de los cultivos de coca. Todo, suspender todo. Y respecto a eso, para que no se nos vaya antes de que pasemos a otro tema, y porque estábamos hablando de los incumplimientos, yo quiero recordar que esta semana sale un informe de inteligencia de las fuerzas militares donde hablan de 4.600 disidentes de las FARC activos. Entonces, digamos, para cerrar esto de los incumplimientos de las FARC, no entregaron las armas, no entregaron los niños, no entregaron el dinero, pero además no se reinsertaron ellos a la vida normal, a la vida legal, como se decía. 4.600 disidentes activos, que es lo que tienen contado en 22 departamentos del país, eso es lo que tienen contado. Vaya uno a saber cuántos en realidad son. Mucho más. Bueno, Demar nos pone esta gráfica, estamos viendo una gráfica sobre los cultivos de coca. Como pueden ver, a partir del 2013 empieza la subida de los cultivos de coca de una manera pues impresionante. Y recordemos que las FARC no eran nada antes de la coca. Antes de que las FARC entrara al negocio de la cocaína, no era nada. Era un grupo marginal que no hacía ningún daño y no era nada. Ahora, todo esto pasa, por supuesto, en esa época en la que Juan Manuel Santos está negociando el acuerdo y tiene a los capos de la guerrilla en La Habana, allá pagados con los mejores hoteles, tranquilos, de vacaciones en La Habana. Y para todo, como lo decía ahora Demar, paran las fumigaciones, los bombardeos, dejan de perseguir a toda esta gente. Entonces miren cómo se suben los cultivos de coca y eso en realidad significa poder y dinero para las FARC, que ahora además están en el Congreso. Poder y dinero que miren que se traduce obviamente en este sencillo ejemplo, Vanessa y Juan David. Miren ustedes. Para el año 2015, cuando se suspenden las fumigaciones con glifosato en Colombia, había 96.000 hectáreas de coca, muchas, porque en el gobierno Uribe habían logrado erradicar lo suficiente para dejar los cultivos de coca en cerca de 47.000 hectáreas. Así que en el 2015, 5 años después de ese gobierno, ya estábamos en 96.000 hectáreas. 2015 se suspenden las fumigaciones, los bombardeos, por petición obviamente y presión de las FARC. Se inventan unos conceptos, literalmente se los inventan, de la posibilidad de que cause cáncer el glifosato, posibilidad que según las agencias internacionales también causa el café, causa el uso del microondas, causa el uso del secador y causa el uso de carnes rojas, pero bueno, a ese mismo nivel llegaron y suspendieron las fumigaciones. Año 2016, la siembra de coca pasó de 96.000 a 188.000 hectáreas de coca. Año 2017, pasó de 188.000 a 209.000 hectáreas. Año 2018, pasamos a 208.000 hectáreas de coca, que no pasamos, sino que bajamos, ¿verdad? Bajamos por la presión que ejerció el gobierno del presidente Iván Duque, que pasó de tener 25 grupos de erradicadores manuales en todo el país a tener casi 100 grupos de erradicadores, lo que ha sido realmente importante para la lucha contra el narcotráfico, pero con un problema, Vanessa y Juan David. La coca hoy produce 4 veces y media lo que hacía unos años. Eso ya es muy grave. La cosecha se puede 4 veces al año. Tengo 2 reflexiones sobre eso que acaba de decir Demar. Lo primero es que si bien el presidente Duque está haciendo una buena labor, ahí lo vemos conteniendo la expansión, de todas maneras no se está revirtiendo. Y él fue elegido también en parte muy importante para que combatiera directamente el narcotráfico, para que revisara este acuerdo con las FARC en aspectos fundamentales. Y pues ahora no hemos logrado ver ni que se esté haciendo esa fumigación nuevamente por obviamente las
restricciones de la Corte Constitucional, pero el gobierno tiene que tomar la iniciativa rápidamente, porque de lo contrario vamos a seguir nadando en coca y esto va a ser completamente inmanejable y de esta manera alimentando los grupos criminales. Y la segunda reflexión, que es más general sobre este pésimo acuerdo con las FARC, es que el error principal, pienso yo, es haber querido trasladar, y que muchas personas de pronto de buena fe lo han hecho, trasladar a los jefes totalitarios y liberticidas de las FARC los patrones mentales, incluso morales e institucionales de comportamiento de quienes vivimos y creemos en la democracia liberal y en el Estado de Derecho. Ellos se ven a sí mismos como una especie de revolucionarios redentores del país y creadores del hombre nuevo, que nos ven a los demás como enemigos de clase social, que debemos ser erradicados. No creen en el derecho, no creen en el principio de que los acuerdos son para cumplirlos, sino que los utilizan como táctica para distraer y engañar, y entonces ahí tenemos los resultados. Ese es el error de base desde esta negociación, que además es completamente ilegítima al haberle dado a un grupo que no tiene representatividad ni legitimidad, pues el estatus de organización que puede negociar la ley y la constitución del país. Lo que necesitamos es la aplicación serena y firme de la autoridad, y eso no es guerra, eso es simplemente mantener el orden con los instrumentos del Estado de Derecho. ¿Y qué dicen los partidos? Son unos delincuentes. Pero antes de que se me pase, y respecto al primer punto que mencionaba Juan David, la imagen es un poco pequeña, pero yo creo que si se acercan pueden ver un poco. Esto es la relación entre grupos de las disidencias, como le dicen ahora. Obviamente nosotros entendemos que siempre el plan fue mantenerse en armas y entonces llamamos FARC. La relación de grupos de las FARC activos con cultivos de coca. Los punticos de colores que ustedes ven también especificados alrededor del mapa son cada uno de los frentes de las FARC, y los ven ahí en el mapa ubicados en diferentes partes, y los cultivos de coca son esas manchitas verdes que pueden ver. Si observan bien, las manchitas verdes obviamente están correlacionadas con los punticos que son los frentes de las FARC. Es decir, ¿dónde se ubican los frentes de las FARC? Pues en donde hay cultivos de coca. Claro, históricamente, Vanessa y Juan David, donde hay coca, hay FARC. Y donde matan a los líderes sociales en Colombia es precisamente en esos mismos lugares. Los líderes sociales de Colombia están caracterizados por ser personas que quieren salir del maldito negocio del narcotráfico, que quieren decirle a la gente, hay otras oportunidades, busquemos otros horizontes, miremos cómo el gobierno nos puede ayudar para poder hacer cultivos que sean viables, que sean rentables, pero que no tengan que ver obviamente con la ilegalidad. ¿Y qué han hecho con ellos? El caso del departamento del Meta, los han asesinado. ¿Qué han hecho con el departamento del Cauca? Los han asesinado. ¿Qué hacen en Santander? En el Catatumbo. Los han asesinado también. ¿Por qué? Por oponerse al cultivo de coca. ¿Quién los asesina, Vanessa? Pues esas que llaman ahora disidencias. Que los GAOs. Sí, GAOs, grupos armados organizados. Exacto. Bueno, son los mismos de siempre. Mire, claro, y no solo de mar, digamos, los cultivadores, sino también ahí hay, cuando uno analiza las cifras de estos líderes sociales que asesinan, resulta que mucha de esta gente es gente vinculada a procesos de restitución de tierras. Entonces es gente, por ejemplo, también que quiere recuperar su tierra, y como estos señores obviamente no les van a dar su tierra porque la utilizan para sembrar o de rutas, pues entonces los matan. Pues mire, yo siempre he pensado, ¿qué pasa con los partidos verdes en Colombia, no? ¿Qué pasa con los partidos de izquierda? Esos partidos que se lo pasan diciendo es que hay que defender la naturaleza, miren cómo está la deforestación, miren cómo están las aguas, los ríos, miren cómo los han afectado. ¿Por qué no dicen una sola palabra? ¿Cuánta deforestación causa el cultivo de coca en Colombia? Ese es un dato que ellos debieran tener muy a la mano. Y yo les doy simplemente algo para que se lo imaginen. Todos, ustedes dos y nuestros televidentes a esta hora han ido a una cancha de fútbol, claro que la conocen. Miren, la coca, 209.000 hectáreas de coca en Colombia significan 253.000 canchas de fútbol. Así, señores, han deforestado. No me puedo imaginar, Demar, no me puedo imaginar.
No, es que sí, es verdad, es colosal, es colosal. Pero voy más allá, digamos, no nos imaginemos entonces las canchas de fútbol que son demasiadas. ¿Por qué no dicen alguito, ellos que se quejan tanto de miren cómo otras actividades en Colombia afectan las fuentes hídricas y están dejando secos los ríos y los caños? Miren, para poder producir 1 kilo de coca se necesita, entre otras cosas, 100 kilos de hoja, se necesita 1 galón de ácido sulfúrico, 2 kilos de carbonato de sodio, 10 galones de gasolina, 6 kilos de carbonato de calcio y oigan el datico, 60 litros de agua, que díganme dónde van a quedar. Es que la coca no es líquida, la coca es un polvo. Y entonces eso va a las fuentes hídricas que enferman a nuestros animales, a nuestros campesinos y dañan el ecosistema. Entonces, ¿por qué nos oponemos al glifosato, pero no decimos una sola palabra de esto que les acabo de mencionar? No, y al glifosato solamente para la coca, ¿no? Porque yo nunca he visto a nadie decir, no más glifosato para el café, no más glifosato para todas las cosas para las que se fumigan. Sí, solamente para la coca, pero también de Marlos, Juan David, las voladuras a los oleoductos. ¿Cuándo hemos visto, cada cuánto estos grupos guerrilleros no vuelan oleoductos? ¿Cuándo claro, hemos es un tema de cada 8 días, Vanessa y Juan David, pero mira que hablabas hace un segundo del uso de glifosato. Los cultivadores de coca utilizan el Roundup, que es el glifosato, porque es muy benéfico para el suelo, porque primero usted lo que logra es quitar toda la maleza, y segundo, al poner glifosato, logra que haya una mayor oxigenación en la tierra y esto ayuda efectivamente a que la coca crezca. No en vano, en Colombia, lamentablemente, sí, primer productor de coca en el mundo, la coca está produciendo entre 4 y 5 cosechas al año, lo que es una barbaridad. ¿De cuánto la resiembra? En Colombia en estos momentos se habla del 83% de resiembra. ¿Qué tenemos en terreno? Tenemos a más de casi que 100,000 hombres dando su vida, terminando mutilados por las minas antipersona y asesinados por los francotiradores de los grupos criminales. ¿Cuáles son los grupos criminales? Las famosas GAO, ¿no? El ELN y las FARC. Y hay que tener en cuenta que es que Colombia ya había tenido éxitos en la lucha contra los cultivos. O sea, nosotros estamos por debajo de los 70,000 hectáreas de cultivos ilícitos y después de todo este proceso de Juan Manuel Santos con las FARC tuvimos ese incremento que ahora vimos en la gráfica. Entonces hay que volver a la experiencia exitosa. Si algo funcionó, ¿por qué abandonarlo? Y ahora tenemos un problema. Vienen las fuerzas, la asistencia a fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, una brigada muy importante que pertenece al Comando Sur de los Estados Unidos, y entonces los señores de los sectores progresistas en Colombia empiezan a decir, violación de la soberanía, la independencia está en juego, es peligroso, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a atacar? Y bueno, Vanessa, Juan David, arman un problema de unos tamaños, de unas proporciones, y entonces especulan, ¿no? Vienen armados seguramente, van a hacer un ataque. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? ¿A quién? Yo pienso que los que deben temer son primero los narcotraficantes, segundo, los que están a sueldo de los narcotraficantes, tercero, los que están ideologizados, digámoslo así, con lo que es la obsesión antiestadounidense, como la llamaba Jean-François Revel en su libro La obsesión antiamericana, y todos estos que de alguna manera están vinculados a la tiranía venezolana, esos son los que tienen miedo. Mire, yo quiero presentarles, para que salgan de dudas, bueno, primero un par de precisiones, Juan David, Vanessa. No hay necesidad, no tienen por qué inventarse la especie de que el presidente Duque tiene que pedirle permiso al Congreso de la República, exactamente al Senado, para que haga tránsito una tropa extranjera. De acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, cuando se habla de tránsito de tropa extranjera es porque se estaciona brevemente en nuestro país precisamente para efectuar un ataque a otra nación. ¿Cuántos efectivos van a llegar a Colombia durante 3 meses o 4 meses? 53. Creo que con 53 efectivos. Es súper poquito. Y además no vienen, no es que vengan a combatir nada, ellos vienen a asesorar, ¿no? Exactamente, y por eso los invito a que escuchemos lo que ha dicho hoy el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en este video. Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece
que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. En desarrollo de ese acuerdo, vendrá a nuestro país un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos con el propósito de asesorar a estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. Este personal asesorará dentro de las unidades militares a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico. Es eso lo que ha explicado el ministro entonces Carlos Holmes Trujillo, y es lo que ha provocado todo un revolcón político de los sectores progresistas que ven una amenaza que vengan a asesorar a Colombia para combatir el narcotráfico. Uno no lo entiende. No, es un poco también en línea con lo que decía Juan David de esa obsesión anti-yanqui, por decirlo de alguna forma, que claro, que la invasión, viven obsesionados con que Estados Unidos quiere invadir a todo el mundo, pero cuando Cuba, Venezuela, toda esta gente nos invade, ahí sí no dicen nada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me pasó la semana pasada que estaba hablando con un empresario en Antioquia, y él me decía, pues claro, ellos están pendientes de su territorio por donde tienen sus empresas y sus cultivos, y me decía que se está vendiendo mucha droga por ahí, pero que ya los que vendían ya no eran colombianos, sino venezolanos. O sea, todo este tipo de cosas, y cuando pasa, por ejemplo, todo este tipo de cosas que todos sabemos de cómo manda Cuba en Venezuela, ese tipo de invasiones sí no le molesta a la izquierda, pero vaya que se hable de Estados Unidos o algo así, ahí sí ponen el grito en el cielo. Y además esa obsesión tiene que ver con pensar que todo lo que ellos hacen es perverso, o sea, como que no puede existir una coincidencia de intereses estratégicos entre un país como Colombia y la democracia más poderosa, más influyente del mundo, que además pues tenemos esa, digamos, causa común contra el problema de las drogas ilícitas. Entonces, pues, obviamente, y además yo sí quisiera ir más allá. Pongamos que, pues obviamente no es el caso de esto está enmarcado jurídicamente dentro de otros acuerdos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y que se aceleraron con el Plan Colombia en el año 2000 y que luego tuvo un intento de acuerdo entre el presidente Uribe y el presidente Obama en el año 2009, que después la Corte Constitucional no permitió que pudiera llevarse a cabo, que fue lo de las llamadas accesos militares, claro. Exacto, militares de Estados Unidos. A mí me parece que eso se debería hacer, o sea, obviamente hay que cumplir unos requisitos y este no es el caso, pero abre esa discusión sobre la necesidad de tener el mayor apoyo y compromiso de Estados Unidos para disuadir sobre todo a la tiranía de Maduro desde Venezuela de algún ataque contra Colombia. Es que en un momento de crisis una dictadura puede hacer cualquier cosa. Veamos el ejemplo de las Malvinas. Mire, pero ni siquiera estamos hablando de eso, ¿no? El terreno es la erradicación de cultivos ilícitos. Pero claro, como todo es una amenaza, las amenazas de estos 53 hombres que aplaudimos y recibimos con los brazos abiertos porque necesitamos acabar con la coca en Colombia y que no les gusta a los señores de la izquierda, pues muy triste. Pues es que a nosotros nos gusta la legalidad, nosotros no estamos con el narcotráfico, ni estamos con la dictadura. Que no les parezca, pues diríamos en franca plata, pues muy de malas. No, desde 1952. Sí, pero es que Demar, aquí cuando tú dices eso, a mí es que me viene a la cabeza todas esas cosas que surgieron después del Acuerdo de La Habana, que son increíbles, porque es que en Colombia se volvió normal decir cosas ridículas como que son los mismos cocaleros los que van a arrancar la coca y los que van a decidir en qué tiempo y cómo ellos mismos se erradican la coca. Y cosas como claro, que hay que hacer una consulta para preguntarle a los cocaleros si quieren o no que les fumiguen la coca. O sea, que digan de una vez, vamos a volver esto un narcoestado y cada quien haga lo que quiera, pero que no nos digan cosas ridículas como que es que en Colombia hay que hacer una consulta para preguntarle a los cocaleros si podemos acabar con la coca.
Pues mire, lo más reciente es que ha avanzado el gobierno en esa estrategia de poder hacer las consultas para cumplir con los 6 puntos que ha establecido la Corte Constitucional como referentes para poder avanzar a la fumigación aérea con glifosato. ¿Y qué ha ocurrido? En Nariño, un juez de familia, fallando una tutela, dice, un momento, ustedes no pueden hacer esa consulta y no la pueden hacer de manera virtual. Es que estamos en COVID-19, ¿no? Recordemos la coyuntura. Y entonces, pues nadie va a poder desplazarse, ni tampoco poner unas urnas, y tampoco le van a decir a los campesinos de la región, hagan una fila de 2 metros entre ustedes y utilicen tapabocas para que puedan votar. Creo que nadie iría a votar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una consulta a través de radio, de la prensa local, a través de internet, donde ustedes van a poder entrar y opinar, a ver qué opinan de lo que va a ocurrir. Y como bien lo dice Vanessa, si es el negocio para tanto narcotraficante, pues difícilmente el narcotraficante va a decir, vaya, diga que sí estoy de acuerdo con que nos fumiguen el cultivo, porque pues obviamente se acaba el negocio. Entonces hay que tener claro que detrás de toda esta oposición a la llegada de algunos cooperantes estadounidenses están los intereses del negocio inmenso de las drogas ilícitas en el mundo y en Colombia. Claro. Es eso. Claro, yo, no sé, nos va acabando el tiempo. Yo tengo unas perlas que esto siempre es bueno recordarlo, ya que estamos hablando de los incumplimientos de las FARC y de todo esto que está pasando. Tengo unos tweets de Juan Manuel Santos que son buenísimos. Por ejemplo, el primero, cuando apenas se iba a firmar el acuerdo, ¿no? El primero, gobierno y FARC hemos convenido acoger decisión de la Corte Constitucional sobre plebiscito. Los colombianos tendrán la última palabra. Ya sabemos lo que pasó, por supuesto. Sí, se robaron la voluntad del pueblo. Claro. Hicieron lo que quisieron. Otro tuit, ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por el marco jurídico para la paz. Qué ridículo. Otro, no habrá curules gratis en el Congreso. Eso, saben que eso es una cosa que yo creo que ya, bueno, ya como que los colombianos nos echamos a la pena por eso, pero a mí me pasa que yo cada que cuento eso, de que las FARC tiene 10 curules sin ni siquiera haber conseguido votos porque se las regalaron, nadie me puede creer porque eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. O sea, en El Salvador se hizo un acuerdo y los guerrilleros ahora están en la presidencia y todo, pero ellos se ganaron esos votos, es decir, ellos sí tuvieron que ganarse esos votos, acá se los regalamos, empezaron con 10. Y el último tuit que recuperé de Juan Manuel Santos, cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad debe ir a la cárcel. ¿A cuántos tenemos en el Congreso? Tengo ahí 3 reflexiones. Primera, el crimen paga en Colombia, obviamente, entonces esto estimulará más acciones criminales y terroristas en el futuro. Segunda reflexión, obviamente lo que estamos viendo con las FARC es que es algo completamente insólito, lo que tú decías, porque las FARC no representan a ninguna parte significativa de la población colombiana y eso quedó evidenciado en las elecciones. Por lo tanto, no había que negociar con ellas, simplemente había que imponerles la Constitución y la ley y darles facilidades si habría colaboración con la justicia, o sea, reducciones de penas y demás. Pero eso de darles representatividad política e impunidad es completamente, pues, digamos, absurdo, es ceder, es ser claudicantes. No solamente es una necesidad, porque lo que hablábamos ahora, ¿no? Es decir, cuando Juan Manuel Santos llega al poder, las FARC estaban casi que derrotadas, es decir, Uribe, gracias al Plan Colombia, todo lo que hemos hablado, logró quitarles la coca y logró reducirlos. Es decir, no había que darles para nada eso. Es que yo de verdad creo que estos señores de las FARC ni siquiera cuando allá en la selva se imaginaban lo mejor que les pudiera pasar, llegaron a imaginarse todo esto. O sea, yo creo que Juan Manuel Santos les ofreció muchísimo más de lo que ellos en sus sueños húmedos llegaron a pensar. Es que es demasiado para unas FARC que estaban prácticamente derrotadas. Pero mire, los absurdos se siguen presentando y nadie tendrá cómo explicar esto. El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, decidió nombrar a una señora que se llama Smith Duarte Cano como directora de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la alcaldía. ¿Quién es ella? Una exguerrillera de la columna Teófilo Forero de las FARC.
sindicada de haber atentado 2 veces, si mal no estoy, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de esas, un ataque que ejecutaron con rocket contra el avión presidencial aterrizando en el aeropuerto. Y ¿Cuál bueno, es el ella es cargo, la que maneja los derechos humanos. ¿Cuál es que es el cargo? La Oficina de Derechos Humanos. Se llama Oficina de Paz y Derechos Humanos, para ser exacto. Ya, bueno. Yo no sé, cosas que pasan en Colombia, ¿no? O sea, y que lastimosamente muchos como que, no, pues es que ¿qué hace uno? Además de quejarse en redes sociales, es increíble lo que ha pasado en Colombia y cómo se ha degenerado todo esto. Ahora hay una propuesta muy buena, algo que se está intentando, ya me dirán ustedes dos como abogados cómo ven eso, que es esta propuesta, o bueno, esta petición que se hace ante la JEP de embargar los salarios de los congresistas y de los 2 alcaldes de las FARC, ¿no? La idea, lo que piden es, bueno, estos señores no han entregado lo que dijeron que iban a entregar, no han reparado a las víctimas, entonces estos señores que están en el Congreso están ganando por lo menos 30 millones de pesos, embarguemos el 50% de su sueldo y con eso llevémoslo al fondo de reparación. Ahora, la cosa es que eso se lo están pidiendo a la JEP, y la JEP, como todos sabemos, y como el mismo Timochenko dijo, es un tribunal creado por los propios insurgentes. Entonces, de nuevo, acá le están preguntando a los delincuentes si quieren dar el 50% de su sueldo de congresistas, ¿no? No, eso. Como tú decías, el problema con eso es que se está solicitando ante la JEP, o sea, ante ellos mismos. Y ahí, pues, digamos, las posibilidades de que eso pueda tener buen resultado es muy bajo, pero por lo menos muestra una señal de protesta, y es, yo diría, una solicitud prácticamente desesperada la que están buscando ahí las víctimas, porque es que incluso si miramos las víctimas de las FARC, según son más de 3 millones, o sea, más de 3 millones de víctimas de las FARC, y no han tenido ningún tipo de reparación, al contrario, las están revictimizando. Ni la van a tener, porque de hecho una forma de revictimizar a las víctimas de las FARC es haber creado un movimiento político con el mismo nombre, con las mismas siglas, pues, si lo quieren, porque sí, Fuerza Alternativa Revolucionaria no es lo mismo que Fuerza Revolucionaria, ¿qué? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no es lo mismo, pero claro, o sea, no, el país no es bobo, el país no es tonto y no soporta ver tanto cinismo. Mire que a propósito del tema de la acción que se ha presentado para que, de medida cautelar ante la Justicia Especial para la Paz, para que se embargue los salarios de los miembros de las FARC en entidades públicas, en este caso, obviamente empezando por los más altos sueldos, que son los de 34 millones larguitos que debe ganar cada uno de los miembros de ese partido, pues estaba pendiente en un debate para que fuera también la señora Griselda Lobo Silva, que es la viuda de Manuel Marulanda, y por razones que nadie entendió no pudo asistir al debate para poder darle la cara al abogado que ha interpuesto esta acción en nombre de las víctimas de las FARC, víctimas que no han recibido dinero, que no han recibido verdad, que no han recibido reparación, y víctimas que ven cómo cuando hay audiencias para los jefes de las FARC, esas audiencias se hacen a puerta cerrada, con 2 o 3 magistrados que escuchan la audiencia y sin víctimas, pero cuando le hacen audiencia a los militares que se han acogido a ese proceso también, a ese sistema, esas audiencias sí son a puerta abierta, con víctimas, con medios de comunicación y todo el show que es necesario para poder hacer ver, ustedes ya saben qué es lo que quieren mostrar con eso, ¿no? Cómo es un ejército de asesinos y una guerrilla altruista, una guerrilla que luchó por la paz de Colombia, como ellos lo dicen. Es la comunidad de los medios de lucha. Yo de verdad es que, o sea, uno increíblemente se asombra porque uno dice, bueno, ya esto no puede empeorar, pero uno escucha y escucha nuevas cosas y se sigue asombrando. Yo me acuerdo mucho una vez que hablé con una de las chicas miembros de Rosa Blanca, la corporación de víctimas de las FARC, y una de ellas me dijo un día, yo la verdad es que no sé qué voy a hacer cuando mi hijo crezca. Mi hijo ahora está pequeño, su hijo fue producto de una violación de un guerrillero de las FARC. Allá la reclutaron cuando era pequeño y tiene un hijo producto de una violación, y me decía, yo no sé qué voy a hacer cuando mi hijo crezca y yo le tenga que contar todo lo que me pasó, pero además le tenga que contar que los violadores
están en el Congreso, que quienes me secuestraron y me violaron y me hicieron todo eso, están ahora en el Congreso haciendo las leyes de este país. Entonces, eso es demasiado duro, es que es definitivamente muy fuerte, es definitivamente descabellado. Y bueno, uno se pregunta si en algún momento, si esto tiene un freno o si esto se va a salir de control definitivamente, ¿no? Porque pues tienen la coca, tienen el dinero, tienen también el Congreso, tienen buena parte de la justicia. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar y qué tanto van a conseguir? ¿Los vamos a poder frenar? Porque ahora yo creo que se viene, digamos, creo que el presidente Iván Duque ha estado intentando alargar un poco el momento del enfrentamiento, pero va a llegar un momento en el que o se enfrentan y se vuelve a la lucha frontal o simplemente se decide entregarle todo a las FARC. Yo pienso que si este proceso fuera serio, deberían, lo primero es declarar en incumplimiento a los miembros de las FARC y por lo tanto quitarles los beneficios y extraditarlos. O sea, eso debería ser la consecuencia lógica de estos incumplimientos. Resolver obviamente el contrato. Exacto, cuando se incumple un compromiso, pues los resultados es que volvemos al estado anterior y que debe haber consecuencias. Fue tan mal negociado este acuerdo, por ejemplo, que ni siquiera hay mención ahí de las rutas, de todo lo que son los testaferros de estos grupos, los proveedores de armas, los proveedores y los compradores de droga, todo eso quedó en el aire y entonces por eso estamos viendo esas consecuencias en este momento. Sí, es una situación definitivamente muy difícil. Yo les propongo que para terminar, porque no quiero que terminemos el programa sin mencionar lo que ha pasado esta semana con la decisión de la Corte Constitucional frente al caso de Andrés Felipe Arias, que es pues es algo, mucha gente no lo entiende porque cree que esto, como lo han vendido muchos, es como esto es una decisión de la justicia para ayudar a un ladrón del uribismo. Eso es lo que han dicho muchos y como lo entienden mucho. Pero en realidad esto tiene pues un significado y una importancia para el derecho en general en el país y para todas las personas que están en la misma condición de Andrés Felipe Arias, ¿no? Pues miren, yo frente al tema simplemente diríamos alucino cuando escucho ciertas posturas que dicen jurídicas respecto a lo que ha pasado con Andrés Felipe Arias, porque es claro, Vanessa, Juan David, en el mundo del derecho existe la posibilidad que todos podamos utilizar los instrumentos internacionales para poder impugnar una sentencia en nuestra contra. ¿Quién lo dice? La Constitución Política en el artículo 91. ¿Quién lo dice? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Quién lo dice? Lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por esas razones, porque Colombia ha suscrito unos tratados internacionales sobre derechos humanos que están en el bloque de constitucionalidad del artículo 93, procede la impugnación de la tutela. Pero, doctor Juan David, cuando yo escuché al presidente de la Corte Suprema de Justicia descalificar de entrada lo que había hecho la Corte Constitucional actuando en derecho, sentí un dolor inmenso, pero prejuzgó y dijeron ellos, además, nosotros no tenemos por qué declararnos impedidos. Más o menos fue la tesis final. Eso es completamente absurdo. Incluso en ese comunicado, pues dicen que podría tener un impacto de insospechadas consecuencias frente a las sentencias ya ejecutoriadas a partir del 2014. Pero sí, precisamente lo que aquí se está protegiendo es un derecho fundamental, un derecho procesal que es propio de las naciones civilizadas, de los países donde hay respeto por la dignidad humana y por el debido proceso. Entonces, cuando vemos esas declaraciones del que podría ser el juez que conozca de la causa de Andrés Felipe Arias en caso de que se pudiera buscar un mecanismo, es que ese es el problema también en el caso de Andrés Felipe Arias, y es que no existe en este momento creado en el sistema jurídico y judicial colombiano la segunda instancia que revisaría eventualmente las sentencias de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia cuando haya procesado y juzgado y condenado a aforados, como es el caso de Andrés Felipe Arias. Entonces, la Corte
Constitucional, en defensa, en este caso, de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias, pues pidió esa protección de la doble conformidad y ha exhortado en repetidas ocasiones al Congreso para que legisle, para que haga una norma, una ley en la que se pueda crear esa segunda instancia. Y esto, pues, digamos que en el caso de Andrés Felipe Arias, además hay razones de fondo para pensar que aquí hubo una sentencia, una condena excesiva. Es que yo creo que hay incluso de sectores, no necesariamente de derecha o de uribistas, que piensan y pensamos que fue una sentencia no solamente excesiva, sino injusta, y que hay razones de fondo. Por ejemplo, yo recomiendo mucho un artículo de Moisés Basserman, ¿cierto?, que tiene varios artículos analizando el caso desde una perspectiva cero uribista, cero de derecha, y que es muy mesurada, muy serena y muy clara en decir que aquí no hay elementos de juicio para condenar, y además de esa manera, como lo han hecho con Andrés Felipe Arias. Entonces, y además que no exista la segunda instancia, eso es desesperante, y a mí como abogado me llena de estupor y me llena de pesadumbre al saber que uno estudió una carrera que es para realizar la justicia, y aquí estamos viendo que se le están denegando a este señor por razones más que todo ideológicas y de sesgos y de odios políticos que desafortunadamente han estado muy encendidos en los últimos años en Colombia. Nadie podrá entender, Vanessa y queridos televidentes, que en el mundo jurídico de Colombia un sujeto como Jesús Santrich haya podido quedar en libertad, mientras que un hombre como Andrés Felipe Arias, que trabajó para el sector público, que inclusive personas como Antonio Navarro Wolf destacaron su trabajo con el programa de ingreso seguro, hoy esté en la cárcel condenado a 17 años de prisión por cuenta de unos contratos, por cuenta de unas decisiones más bien que no están soportadas, inclusive con tanta inconsistencia con el tema de la magistrada que resolvió el asunto y que lo condenó, y que ahora también pretendan negarle la posibilidad de revisar la condena. Es muy difícil, muy triste para el derecho ver este tipo de posiciones, y bueno, bien por la Corte Constitucional y muy tristes con lo que pueda pasar en la Corte Suprema de Justicia, que muy poquito hizo para evitar que Santrich se volara y que se convirtieran otra vez en una amenaza para el Estado colombiano. Claro, esa comparación es lo terrible. Yo quisiera, porque hoy me pasó una cosa muy curiosa, y es que una amiga mía, que no, yo tampoco sé mucho de derecho, pero obviamente sí estoy enterada del caso, pues por mi trabajo. Una amiga mía me dijo, yo lo único que he escuchado de ese caso, lo único que sé es que, bueno, un señor que fue ministro que se robó una plata de los pobres para subsidios para los agricultores, ¿no? Y le expliqué por encima y me dijo, bueno, tú tienes razón, eso no, me cuesta trabajo creer que eso haya pasado en Colombia, porque lo que tú me estás diciendo para mí entonces se me hace evidente que es un error. Entonces, yo quiero decir rápidamente las dos cosas que es como yo, que no soy abogada y que no entiendo tanto de derecho, entiendo fundamentalmente de este caso. Lo primero, a él le imputan celebración indebida de contratos, ¿verdad? Es que se llama eso. Eso es por un contrato con el IICA. El IICA es una institución que hace parte de la OEA. Sí. El IICA es una institución internacional que fue entonces con la que se hace el contrato, y ese contrato no se lo inventa Andrés Felipe Arias, sino que ya otros ministros antes de él habían realizado el mismo contrato, ¿no? Más de 100 contratos, así. Sí, son como 123 contratos firmados entre el Ministerio de Agricultura y el IICA. Y también el sucesor de Andrés Felipe Arias sigue con ese contrato, pero el único al que se le investiga es Andrés Felipe Arias. O sea, ninguno de los anteriores ministros ni el que sigue ha sido investigado por esos contratos entre el Ministerio de Agricultura y el IICA. Y luego el otro delito que se le imputa tiene que ver con que supuestamente él se quedó con el dinero, con el dinero que se iba a destinar pues a los subsidios y todo eso. No, a él no, es por enriquecimiento ilícito, pero no a favor de él, sino que es un caso muy raro, sino a favor de terceros. Que claro, serían empresarios que fraccionaron tierras y que supuestamente por indicios, así fue como se le
dio la condena a Andrés Felipe Arias, no por pruebas contundentes y claras y firmes, sino por indicios de que hubiera podido de esa manera beneficiarlos para que a su vez ellos lo apoyaran en Mire, su candidatura. tan sencillo como esto, de los que fueron sindicados de haber fraccionado tierras, ¿cuántos están en la cárcel condenados a 17 años? Ninguno. Ninguno. Sencillo. No hay que hacer mucha operación matemática para ver la inconsistencia tan monstruosa que se cometió en el caso. Y algo que pasa en Colombia, Juan David, Vanessa, en Colombia la gente opina por opinar, los medios de comunicación hablan por hablar, muchos de los medios de comunicación no se toman la tarea de leerse la sentencia, no se toman la tarea de entender los antecedentes, no se toman la tarea de pronto de cuestionar algunas cosas. La Corte está obsesionada con el expresidente Uribe y todo lo que esté cerca del expresidente Uribe para la Corte es casi que un objetivo en todos los procesos. Díganme cuál caso, cuál proceso ha estado ante la Corte que haya salido favorable. Ninguno. Todos los procesos se pierden desde la derecha que está conveniada con el uribismo, porque no sé si ustedes consideren que el presidente Uribe o expresidente sea de derecha o no, pero bueno, el caso es que por ese lado la cosa va mal. Todo lo que vuela Álvaro Uribe está perdido. Bueno, y ahora la cosa es que Andrés Felipe consigue, bueno, gracias a Dios la Corte Constitucional, actuando como debe actuar, dice hay que ampararle el derecho a la doble instancia, pero resulta que encarga a la Corte Suprema de Justicia, la misma que le emitió la sentencia en primera instancia y la misma que se pronunció durante las semanas pasadas diciendo que no debería tener derecho a una segunda instancia. Esa misma Corte es la que va a elegir a los jueces que ahora le van a juzgar de nuevo. Entonces, es un absurdo. Es una locura. ¿Con qué imparcialidad puede elegirse unos con jueces que puedan entrar a decidir el asunto? Pero además, cuando ellos lo han dicho en todos los tonos, eso es abrirlo para cerrarlo. Como quien dice, ahí no hay nada, ya lo decidieron. Y están muy molestos por lo que hizo la Corte Constitucional. Y me extraña que utilizaron el apoyo de los medios de comunicación como si los medios de comunicación estuvieran compuestos por jueces. Sí, parecen jueces algunos periodistas cuando llaman e interrogan a su invitado, porque no lo entrevistan, lo interrogan. Y eso es de lo que no se trata. Y han dañado, obviamente, han afectado gravemente la vida de una persona que estaría prestando un servicio muy importante a Colombia. Y qué pesar, porque miren, yo sigo muy de cerca lo que publica Catalina, la esposa de Andrés Felipe Arias, y de verdad que ese drama personal de haber estado en una cárcel en los Estados Unidos, con las condiciones en las que se está en una cárcel en ese país, y luego venir a Colombia para seguir siendo maltratado por una clase política que claramente tiene una orilla ideológica. Esa misma clase política que exigía derechos para Jesús Santrich porque era un hombre inocente, es la misma clase política que decía que él es un criminal. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Doble rasero. Claro. Que es muy propio de esos sectores. Y lo que estamos viendo es el proceso de judicialización de la política y de politización de la justicia, que lo estamos sufriendo terriblemente y eso ha llevado al desprestigio enorme. Miren los sondeos de opinión, por ejemplo, de Gallup, de Inbamer, como una de las instituciones más desprestigiadas es la Corte Suprema y la justicia en Colombia en general, cuando nosotros deberíamos tener una confianza total en esa autoridad que es la autoridad básica en el Estado de Derecho, porque además debería estar formada por las personas más respetables, más serenas, más preparadas, y lo que vemos es un nivel muy bajo, además con mucha politización y con muchos intereses que se mueven ahí, que pues no sabemos hasta qué punto hay fuerzas pues turbias influyendo en esas decisiones que además tienen efectos políticos. Claro, pero es que si en Colombia tenemos el cartel de la toga, o sea, cuando yo le cuento eso a gente de afuera de Colombia, no me lo creen. ¿Qué es eso? El cartel de la toga, o sea, jueces extorsionando a gente, eso es una locura. La justicia definitivamente en Colombia está muy mal. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario final porque se nos acabó el tiempo. Yo quería hacer una precisión respecto a eso. Por ejemplo, yo recuerdo que porque estudié en Estados Unidos, allá viví en Washington, el respeto que tiene la Corte Suprema. Eso sí que es respetable, una institución
completamente, o bueno, formada por lo menos por personas muy competentes, ¿cierto? Y las decisiones son cortas, aquí son unos mamotretos llenos de fraseología abstrusa y de no sé cuántas, pues, argumentaciones muy forzadas para tratar de demostrar que cuanto más largo, mejor la calidad de la sentencia. Y lo que tenemos es una calidad pues muy baja en nuestro sistema judicial y empezando por la Corte. Entonces hay que empezar a pensar mucho es cómo se debería conformar estas instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos son tan respetables que son vitalicios incluso los magistrados de la Corte Suprema y con unos mecanismos de elección que permiten que esto no se politice tanto. De todas maneras, habrá un grado de politización y de sectores y de grupos de pensamiento, pero eso no está mal. Lo que está mal es que se utilice para la lucha política cotidiana y que después estos magistrados usen las sentencias para hacer política en campañas, como hemos visto con muchos magistrados en el pasado. Yo quisiera presentarles, Vanessa, y me robo 30 segundos simplemente, porque lo estaba buscando acá con mucho juicio. ¿Qué dice la encuesta Inbamer Gallup sobre la justicia? Sobre la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si me permiten, voy a compartir en estos momentos esa encuesta para que ustedes la vean, porque esto no es carreta que estamos echando, es un invento nuestro, no, esto es algo que ustedes van a poder ver ahora mismo. Aquí lo tengo. Roja. Voy a tratar de, a ver si de pronto se agranda un poco. Sí, aquí está. 68% desaprueba la justicia en Colombia. Aquí está Corte Suprema de Justicia. Así no hay futuro si tenemos esos índices. Y la pregunta es, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Corte Suprema de Justicia? 68%. En el mes de febrero decía que tenía una imagen desfavorable de la Corte Suprema de Justicia. Como bien lo recordaba Vanessa, esa Corte Suprema de Justicia que se manchó con el famoso cartel de la toga, del que todavía no hay muchos resultados a estas alturas de la vida. Sí, es que como conclusión tenemos a los delincuentes en el Congreso libres, las cortes poniéndose de acuerdo para soltar, por ejemplo, a Santrich, diciendo que no se iba a volar. Y mientras tanto, casos como el de Andrés Felipe Arias, que lo que pide es simplemente que le dejen impugnar una sentencia, e incluso la ONU se manifiesta acerca de eso y aún así ha tenido que luchar durante años para que pueda tener su derecho a impugnar una sentencia. Pero bueno, pues muchísimas gracias a Juan David, muchísimas gracias a Ademar, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Nos vemos el próximo jueves para analizar las noticias más importantes de la semana en Colombia. Déjennos sus comentarios, así nos pueden sugerir además los temas que quieren que tratemos. Estamos leyendo también y estamos muy pendientes a todo lo que nos puedan decir. Muchísimas gracias y nos vemos en otro programa de Colombia desde la derecha. Hasta luego. Hasta luego.